Hola, amigas y amigos de La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Arroyo y en esta ocasión tenemos un episodio muy interesante y también es muy importante porque impactará de manera positiva la vida de los jóvenes, el cual es uno de los proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum, es el tema de la vivienda, donde el diputado Alejandro Carvajal, él es diputado licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad del Estado, Autónoma del Estado de Puebla, ha participado también como candidato en la elección interna de Morena a la alcaldía de Puebla y anteriormente ha sido diputado federal de 2021 a 2024 en la actual legislatura. Es miembro de las comisiones de Vivienda, Seguridad Social y Economía. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ana, buenos días, ¿cómo están todos? Gracias a ustedes. Pues es un gusto platicar aquí con ustedes. Vamos a hablar de un tema que es importantísimo para todas y todos, que es la vivienda. Pero primero que nada, diputado, queríamos platicar, conocerlo un poco más. Sé que usted es originario de Puebla, ya platicamos que fue candidato a la alcaldía de Puebla. ¿Cómo se dio sus inicios en la política? Platíquenos. Bueno, a mí siempre me ha gustado la política. Mi papá estuvo dentro de la izquierda, fue fundador del PRD, también fue sindicalista y también él participó mucho en la fundación de una organización nacional que se llama El Barzón como activista. De ahí me nace el interés de la política. Yo creo que empecé a acompañarlo aproximadamente desde los 15 años. Muy joven. Sí, muy joven. Yo estaba todavía en la secundaria y empecé a acompañarlo a sus campañas. Pero siempre desde chico me gustaba leer de política y de economía. Y creo que siempre me ilusionó estar acá en la representación popular y en el partido político, y cuando llega Andrés Manuel con su movimiento, en 2015 me uno, a muchos mexicanos y mexicanas nos convence su posicionamiento, su plataforma política, y nos unimos al Movimiento de Regeneración Nacional, y tuve la fortuna de que en 2018 fui candidato a diputado federal, obteniendo la votación más alta en Puebla, en todo el estado, ¿no? Y me regresa nuevamente a la legislatura, actualmente en esta legislatura de Claudia Sheinbaum. Que acaba de iniciar. Y sabemos que usted está en la comisión, una de las comisiones, la de vivienda, Sí. Y se nos hace un tema súper interesante porque muchos años ha hablado de que hay una crisis de vivienda en México y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este 1 de octubre la creación de un programa para la creación y regularización de la vivienda. ¿Cómo se trabaja para que la gente que nos escuche y nos ve sepa este tema? Por ejemplo, una iniciativa como esta, que es enorme, anunció la creación de 1 millón de viviendas en todo el sexenio. Desde la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿ustedes qué hacen en la Comisión de Vivienda para que esto suceda? Sí, bueno, nuestra función es generar las leyes, aprobar las leyes también que se proponen por parte de la presidenta. Y les quisiera explicar un poquito del programa nacional de vivienda. Es un sistema, la creación de un sistema nacional de vivienda que incluye Infonavit, Fobiste, y también a CONAVI, que es la institución pública que genera vivienda para los más necesitados. La meta es 1 millón de viviendas en 6 años. En México, según las estimaciones, tenemos un déficit de más de 18 millones de casas. Es enorme, ¿verdad? Es muy grande, principalmente porque los sectores más desfavorecidos, que son los trabajadores y los campesinos, no les alcanza para comprar o sacar un crédito. No hay líneas de financiamiento suficientes. La tierra en las ciudades y en lo general tiene un costo más alto, sí. Los materiales también, y una vivienda digna, mínimamente se podría encontrar en 500, 600 mil pesos en un lugar alejado. ¿Qué es una vivienda digna, diputado? Pues que cuenta con 2 cuartos, con baño, con los servicios, con acceso a escuelas y con acceso a las zonas urbanas y lógicamente a pie de calle. Y lógicamente que tenga la accesibilidad y las condiciones de habitabilidad para que la gente pueda vivir dignamente. 2 cuartos, un baño por lo menos, y un espacio de terreno de por lo menos 60 metros cuadrados. 60 metros cuadrados, ok. Entonces, este gran programa va enfocado a construir, en primer lugar, 500,000 de viviendas para la gente que no tiene seguro social o no tiene acceso al crédito. ¿Cómo se planea hacer esto? 500,000 las va a construir la institución que se llama SEDATU a través de la Comisión Nacional de Vivienda con subsidio federal, en donde los municipios y estados van a donar el terreno para que no tengamos el costo del terreno. El gobierno va a hacer la compra de materiales a bajo costo de manera masiva
y se van a construir los pies de casa con opción a crecimiento en un futuro para la gente más vulnerable, y este programa va a ir a tasa cero, es decir, no va a tener intereses, y en algunos casos con un subsidio total, dependiendo de la zona, para 500,000 de personas entre cuartos nuevos y viviendas nuevas. En los lugares más necesitados como Chiapas, como Ciudad de México, como la zona de Guerrero, las zonas rurales, ¿verdad? Y las zonas urbanas más pobres de Tijuana, paulatinamente se harán estas obras de vivienda a nivel nacional. Y la otra parte del programa es con Infonavit y Foviste, en donde hay un programa muy novedoso, como sucede en Europa, que es vivienda en renta para jóvenes y para madres solteras. Aquí la idea de la presidenta de México es que se te descuente solamente el 30% de tu salario, y si tienes ya un año de cotización en el IMSS o en el ISSSTE o más, puedas acceder a la vivienda en renta con opción a compra. Mucha gente no tiene el dinero para poder sacar una casa, pero lo que sí tiene es un crédito con una vivienda subsidiada, porque también el suelo va a estar subsidiado, y solamente a los jóvenes se les va a descontar el 30% de su salario. Todavía es accesible si tú ganas 400 pesos diarios, hablemos de que se te va a descontar 120 pesos diarios, multiplicado por 30 son cerca de 4,000 pesos al mes. Pero tú vas a tener la opción de comprarla y de habitarla con tu pareja o con tu familia, ¿verdad? Para que ya no pagues una renta y puedas tener la opción de tener casa, y comprarla en un futuro. Oiga, diputado, y para entrar a este programa ya nos dijo que 500,000 son a través del ISSSTE y del Seguro Social. Hay dos bloques, 500,000 de viviendas que se hacen a través de subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda, que es a fondo perdido prácticamente, y el otro 500,000 es para la gente que tiene ISSSTE. Que sí cotiza. ¿No? Que cotiza, que tiene ISSSTE o que tiene Infonavit, pero que no tendría para sacar un crédito porque la mayoría de casas, por ejemplo, ¿no?, son de 600 a 2 millones o 3 millones de pesos. Entonces va a ser un mecanismo para que con solo un año de cotización, si tú tienes un año de cotización, puedas lograr que se te dé un departamento o una pequeña casa de 600 a 900,000 pesos, ¿sí? Porque también ahí... Con un año de cotización. Con un año, y también ahí habló ya con los gobiernos de los estados y municipios para que donen los terrenos para este proyecto, e Infonavit va a consolidar compras masivas de material y va a licitar las obras para que los constructores hagan, pero viviendas, vamos a bajarle el costo de un 30% a la vivienda. Con el suelo, los municipios van a exentar parte de los impuestos y los derechos, y el gobierno los impuestos, y vamos a tener una reducción de un costo de construcción de cerca de un 30%, para que si una vivienda que te salía en 900, realmente te salga como en 600, 500,000 pesos. Es la gran ventaja de este programa. Este programa, dijo usted ahorita, que se llama Vivienda Renta. Vivienda Renta, con arrendamiento social se llama. Arrendamiento social. Y eso quiere decir que la gente va a estar pagando como una renta y a la vez va a estar pagando su casa. Sí, porque se abona al valor de la casa. Al valor de la casa. Esa es la gran ventaja. Okay. No pierdes el dinero de renta como normalmente pasa. Sucede todo el tiempo. Todos hemos rentado, ¿no? Y pues se siente feo ya cuando dices, ya no tengo nada, ya pagué mi renta. Claro. Pero pues no es nada mío. Ok. No quiero que se piense que yo estoy a favor de la 4T, no estoy a favor ni en contra de ningún partido. Claro. De hecho, aquí en el podcast tenemos invitados de todos los partidos, pero me parece un programa súper interesante y me gustaría irme un poquito más atrás, porque es un rezago que se tiene, que tiene México con los mexicanos, este tema de la vivienda. Que nos platicara usted de dónde venimos, ¿no? Porque se dice que, y si es verdad, yo he oído a muchos chavos, trabajamos con muchos chavos en la oficina y me dicen, es que tener una casa ahorita para nosotros los jóvenes está muy difícil. Yo creo que para las madres solteras está muy complicado también, y para la población vulnerable que leí por ahí que cuando lo sacó el programa la presidenta Claudia Sheinbaum está enfocado a esta población vulnerable, porque sí es verdad, llevamos muchos años donde el tema de la vivienda en México es muy cara, es difícil, los créditos hipotecarios son muy caros también, no cualquiera tiene acceso, te piden muchísimos requisitos. Yéndonos un poquito más para atrás,
¿cuál es la historia de la vivienda en nuestro país? ¿Y por qué llegamos ahorita a esta cifra que usted nos dice de 18 millones de personas que no tienen una casa en México? Si es que no, Sí, si es que le escuché bien. sí, somos 120 y tantos millones de 130 millones mexicanos, casi 130. mexicanos. ¿Por qué? Pues primero porque el tema para hacer una construcción pues es caro, ¿no? El salario en México no es suficiente para acceder a esa prestación social. El ejercicio más exitoso ha sido el Infonavit, que se crea en 1972, pero antes el salario mínimo tenía mayor valor adquisitivo en esas épocas, y las familias pues podían adquirir con mayor facilidades un terreno y construir en su casa, ¿no? Actualmente el problema es que la mayoría de las personas se han mudado de las zonas rurales a las zonas urbanas, en donde es mucho más caro un terreno en la ciudad mínimo te puede costar 2,000 pesos el metro en general, hasta 10,000 pesos el metro de terreno. Eso sin contar con la construcción. Solo Es el decir, terreno. la especulación de la tierra en México ha sido un problema y no se ha podido establecer una ley que frene o que maneje las tasas de costos de los terrenos. En otros países sí hay un límite de costos. Acá el costo lo maneja la oferta y la demanda, y tú puedes buscar un terreno y te encontrarías uno económico, pero hasta una zona donde no hay agua, donde no hay transporte, y a lo mejor en 8 años ya llega, podríamos decir, la urbanización, como dicen, la civilización. Si tienes suerte, ¿no? Si tienes suerte. Entonces, es parte del problema, el salario mínimo o el salario bajo, el poder adquisitivo, el costo del suelo y el costo, sobre todo de la varilla, que es carísimo, y de los acabados, que te eleva lógicamente la situación de la vivienda. ¿Sería bueno regular estos precios, diputada? Es muy complicado por la magnitud de la oferta y porque en México hay una libertad de precios de mercado. Entonces romperías con muchas cosas y distorsionarías la economía, pero una forma de manejar esto es como lo está haciendo la presidenta, porque el gobierno va a entrar como un competidor más, porque ahora sí, el Infonavit no nada más va a dar crédito, sino va a construir vivienda o va a licitar vivienda, y con esto creo que va a haber más competencia para que otros constructores también entren a este tipo de esquemas de vivienda social. ¿Cómo? Entiendo que, de hecho, la presidenta lo anunció el 1 de octubre, o sea, entiendo que es algo muy prioritario de este gobierno. Sí, es de sus puntos de promesas de campaña. Y esos programas estrella, como los estelares, sí. Estaba leyendo que el primer año tienen pensado hacer 165,000 viviendas, que se dice muy fácil, pero yo creo que son muchísimas e implica muchas cosas. Ustedes legalmente, aquí en la Comisión de Vivienda, ¿qué es lo que hacen que facilite todo este proceso? Pues ahorita viene primero se hizo una modificación a la Constitución para facilitar que Infonavit pueda construir y para permitir la figura del arrendamiento social, que no se daba en la ley de Infonavit. No existía. Ni en la del ISSSTE. No existía. Okay. Dentro de la ley del ISSSTE o la ley de Infonavit no estaba completamente regulado. Y posteriormente, el día de mañana o pasado mañana vienen las leyes secundarias para reglamentar todo el proceso que va a llevar estos programas, estos 3 grandes programas, y el Modelo Nacional de Vivienda para el Bienestar. Se va a aprobar al cierre de este año, del 2024, las leyes secundarias, y la labor de la comisión es aprobar las leyes, difundirla a la ciudadanía, explicar el alcance del programa, acercar a la gente con las instituciones para que pueda acceder a este tipo de beneficios, que no haya abusos de ninguna parte integrante de este programa. Y la comisión es la que aprueba las leyes y la que genera las leyes o modifica las leyes. Para que esto pueda suceder. Ajá, también en temas de desarrollo urbano y en temas de vivienda. Qué interesante. El tema de la vivienda creo que es un tema fundamental. De hecho, está en el artículo 4 constitucional como una garantía individual. Sí. Y lo que dice este artículo es que todos merecemos vivienda digna y decorosa. Sí. Y que el Estado tiene la obligación de facilitarnos, incluso hasta de otorgarnos ese derecho. Claro. ¿No? Que obviamente que se presta a interpretaciones este artículo, pero sí creo que me parece importante resaltarlo porque
En otros gobiernos anteriores, creo que esto no sé si no era tomado en cuenta, no era suficiente el presupuesto que se da para este tema. Y justamente ahorita que estamos en días de que se aprueba el presupuesto del país para este año, el tema de la vivienda, creo yo que por primera vez se aprueba un presupuesto importante para este proyecto. Sí, bueno, no, sí ya hay un modelo habitacional en México desde hace muchos años. Eh, no quiere decir que no había funcionado, simplemente se va a potencializar. Las instituciones como Infonavit, Foviste y también la institución social CONAVI van a invertir mayores cantidades de dinero y van a buscar la modalidad para bajar los costos a como dé lugar de estas viviendas y que lleguen a los más necesitados y construir más. El hecho de construir 1,000,000 en ese sexenio todavía nos queda muchísimo déficit de vivienda y lo que tenemos que hacer es crecer nuestra economía para que la gente tenga acceso a recursos y compre su vivienda. Lo ideal no es que siempre el gobierno pueda subsidiar, sino más bien la tarea de los gobiernos es generar más riqueza o incentivar a que se genere para que más gente pues en un futuro pueda acceder dentro de las diferentes modalidades. Eso me encanta que lo diga, diputado, porque críticas que se han hecho es que se tiene destinado muchísimo dinero para los programas sociales, este es uno de ellos, y que de dónde va a salir ese dinero. Y sí creo, como lo que usted acaba de decir, pues que también se tienen que generar las condiciones para que la gente tengamos el dinero para acceder a más servicios. Sí, la labor del Estado es generar las condiciones y la labor del sector privado es también pues generar riqueza, que es lo que se tiene que hacer en México. Que facilitar también. Sí, facilitar. Usted también es miembro de la Comisión de Economía. Sí. Viene muy de la mano con lo que estamos platicando. ¿Cuáles serían los planes en materia económica para que podamos tener este acceso a la vivienda y a otros servicios? Bueno, la Comisión de Economía regula sobre todo el tema de las leyes económicas en México. Y vamos a ver un tema muy importante que es el Tratado de Libre Comercio y la renegociación. Nosotros no vamos a intervenir en la renegociación, es un tema de la Cancillería, pero sí vamos a estar observando muy de cerca cómo se da todo el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Lo que sí le toca a la Comisión de Economía es modificar, en algún caso, las leyes económicas o el tema también de algunos derechos o aprovechamientos o temas aduanales. Pero aquí sí viene un tema muy importante que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio con el famoso Donald Trump. De lo que se ha hablado muchísimo, ¿no? Pues que no se prevé que sean tiempos en ese tema sencillos para nosotros por las declaraciones del presidente electo, ¿no? Sí, bueno, van a repatriar desgraciadamente a muchos mexicanos y mexicanas. ¿Ustedes como gobierno esperan que va a suceder eso? Claro que va a suceder, vaya, no sabemos en qué magnitud ni en qué número, pero sí va a haber una repatriación sobre todo la gente que tiene antecedentes negativos, que tiene expediente allá como le llaman, negro con problemas, va a ser repatriada. Son los primeros que van a regresar. Sí, a regresar, y los que no tienen una actividad económica, ¿no? Entonces, tenemos que generar opciones, y una opción entre muchas de esto es generar más economía con la construcción de millones, de miles de casas para detonar la actividad económica. ¿Ustedes prevén que esto también va a ser un detonador de actividad económica? Sí, la vivienda dentro de las principales actividades es un detonante de la economía, de las economías nacionales, porque tiene que ver con muchísimas ramas de la industria, la construcción, el trabajo, se usa madera, se usa albañiles, se usan trabajadores, es decir, se genera una derrama en muchos rubros que provoca activar la economía nacional. Pues que así sea. No, ¿Esto pues va de la mano también con el alza del salario mínimo? Bueno, el salario mínimo ahorita está aumentando en un 12. Aproximadamente un 12%. Esto va a ayudar a que la gente tenga más cotizaciones o mayor dinero en su cuenta de Infonavit, pero sin duda, pues el alza de la vida siempre ha sido lo que se come al salario mínimo. Sí. Lo que tenemos que hacer, inflación, repito, es potencializar nosotros nuestra economía, producir más y diversificarla para no depender tanto de las importaciones ni de la maquila como lo hace México.
Claro, y que también tengamos mejores empleos, más especializados y Más por lo tanto tecnología, más especializados y más mejor salario. pagados. Así es. Esto también iría de la mano con el famoso nearshoring del que se ha hablado tanto. Sí, pues la relocalización y la llegada de empresas transnacionales en donde requieren de servicios. Mucha industria se está yendo de China porque ya China no es tan atractivo como antes, ¿sí? Y se está viniendo a México para poder pues exportar sobre todo a los países europeos o los países o a Estados Unidos y Canadá. Ok. Aquí en la Cámara de Diputados, para que todos conozcamos un poquito más del trabajo legislativo, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se reúnen las comisiones? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo se hace la creación y también la modificación de las leyes? Por ejemplo, ¿cómo es su quehacer diario? Ajá, de manera práctica, bueno, las comisiones son las que dictaminan las leyes. Es decir, yo presento una ley, Alejandro presenta una ley en materia de vivienda, que estamos hablando. Como es de vivienda, se va a la comisión de vivienda. La comisión primero estudia, la comisión, el secretario técnico estudia mi ley. Pueden decir que está bien, si está bien la prueba de entrada y si no la desecha. Si la prueba, se hace una reunión plenaria, podríamos decir así, de toda la comisión y la comisión vota. Los diputados de la comisión votan a favor o en contra. Si votan a favor, pasaría al pleno de todos los diputados, de los 500 diputados, y ya la pueden aprobar para que sea ley y pasa al Senado en este caso. Me interesa mucho porque nosotros también, yo represento una casa encuestadora y siempre preguntamos a la gente quién es su diputado, si conoce el trabajo legislativo o no, y yo noto que hay un cierto desconocimiento en estos quehaceres, en su labor, y lo más importante es que lo que ustedes hacen impacta a millones de mexicanos, ¿no? El hecho de aprobar o no una ley como por ejemplo esta de crédito social para la vivienda, pues eso va a beneficiar o afectar a muchísimos millones de personas, y parte de nuestro interés en este podcast es justo dar a conocer estos temas para que más gente conozca qué es lo que hacen ustedes y cómo nos impacta a todas y todos, ¿no? Sí, desgraciadamente pues la labor del diputado en muchos casos se ve, la gente los tiene como que no trabajan, como que no estudian o simplemente obedecen órdenes o levantan la mano. Pero sí es muy importante dentro de nuestra democracia porque generamos leyes, aprobamos el presupuesto, proponemos y somos una de las partes más cercanas a la ciudadanía, ¿no? La gente generalmente se fija en el gobernador, en el presidente municipal, pero no sabe qué hace su diputado. Quizá nos falte más difusión, más trabajo en mediático, en las redes sociales, para que la gente se sienta identificada con el trabajo y lo valore. Y si lo sienta cercanos también. Ajá, lo valore y sepa que sí se está trabajando para su bienestar. Y qué bueno, porque con esta plática pues nos damos cuenta de estos temas tan interesantes y tan importantes como es la vivienda que manejan. Hablando de población vulnerable, diputado, ¿por qué los jóvenes están dentro de esta población? O sea, en el discurso de la 4T y en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando anunció el programa de vivienda, habla de los jóvenes. En México, ustedes como autoridad saben que los jóvenes están siendo una población vulnerable en este momento. ¿Y en qué sentido? Bueno, primero, entendamos que en México tenemos 50 millones de personas que todavía viven en el umbral de pobreza. Son muchísimos millones, desgraciadamente. Que quizá no reciben ni el mínimo o no tienen un trabajo estable. Uno de los problemas de las juventudes es primero que cuando salen, si es que acaban o se les da la oportunidad de entrar a una escuela, ya sea técnica o universitaria, el salario que perciben pues es muy bajo, ¿no? Entonces su nivel adquisitivo también. El segundo, hay una explotación en muchos casos de la mano de obra juvenil y en otros casos pues muchos no tienen acceso a las universidades y a los servicios, porque también de esos 50 millones habría de personas, que a lo mejor el 20% son jóvenes, muchos provienen de comunidades indígenas o de poblaciones en donde no tuvieron la oportunidad de estudiar o de capacitarse y en donde están condenados a trabajar en los supermercados, en los trabajos informales, incluso. Informales, que no tiene nada de malo ser albañil o ser, ¿cómo se llama?, comerciante en la calle,
pero no es lo ideal para que la economía pueda tener mejores condiciones, ¿no? Entonces, toda esa transición de muchas personas jóvenes que vivían en las comunidades y se trasladan a las ciudades y no encuentran las oportunidades. Los ponen en una situación vulnerable. Los ponen en una situación vulnerable de marginación, de racismo también, y muchos de ellos se ven orillados a trabajar en actividades criminales o en actividades, como comentas, informales, en donde difícilmente hay estudios muy serios de la ONU, en donde de 10 jóvenes que son, podríamos decir, pobres, sin decirlo peyorativamente, va a ser muy difícil que salgan de ese umbral de la pobreza, aunque tengan mucha voluntad de hacerlo, por las condiciones. Sí. Entonces, la labor del Estado es generar condiciones de educación, de servicios, de vivienda, salariales, de capacitación, para que mucho más gente salga, sobre todo jóvenes, del umbral de la pobreza. Pues sí, por eso es importante estos programas, para de que todo todos tipo tengamos acceso a lo básico, porque la vivienda es algo básico para sí, ellos. O sea, la educación, la vivienda, la salud, ¿verdad? Claro. Oiga, diputado, ¿cómo alguien puede accesar a estos programas? Bueno, todos. ¿Qué necesita ser un joven o una mamá soltera para poder tener acceso a esto? Todos esos programas son públicos. En enero ya arranca la construcción de viviendas en México. Y si tú eres de Infonavit y ya llevas cotizando un año, pues tienes que acercarte a Infonavit el próximo año para ver si tienes acceso en tu colonia o en tu zona a una vivienda social e inscribirte en las plataformas digitales. Ya no es tanto que vaya un gestor, sino todo es en las plataformas o en los portales, en línea. Mire, nosotros en Grupo Impacto hacemos encuestas y justo por este tema preguntamos a la gente ¿a qué retos nos enfrentamos a la hora de adquirir una vivienda? Y en primer lugar nos dicen que no hay servicios completos, agua, luz, drenaje, que es como lo primero que usted nos decía al inicio de la entrevista. Ese es un problema a los que nos enfrentamos a la hora de buscar vivienda. En segundo lugar, la inseguridad. La inseguridad también es un tema y por supuesto que lo es, porque sabemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México que en la periferia y los lugares más alejados del centro, pues desgraciadamente hay más inseguridad. Y pues imagínate vivir ahí al lado de gente la delincuencia, ¿no? Que está robando, etcétera. Tener un precio accesible es el tercer lugar, lo que platicábamos, la vivienda está cara. Es cara en este momento, los créditos hipotecarios son caros también y bueno, una ubicación céntrica, también lo que nos platicaba, diputado, que actualmente, y es verdad, somos tantos en la Ciudad de México que lo que queda es irse a vivir a las periferias, sí, ¿no? Y es lo que está más barato y vivir en la Ciudad de México, en el centro, es más barato, pero al final es caro, ¿no? Porque sí, te trasladas de lejos, ¿no? Claro, también el transporte, el conozco gente que se hace 3 horas para llegar a la oficina. Mínimo. Y de ida y vuelta, o sea, ya son 6 horas al día. Sí, imagínate, ¿no? Pierdes mucha capacidad de tiempo. Y esto creo que también le da una muy buena imagen a este gobierno y a la presidenta. Preguntamos si creen que el programa de vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum va a facilitar el acceso a la vivienda y casi el 60% de la gente nos dice que sí. Sí, bueno, quiero decir que sí va a ayudar, pero es un proceso a largo plazo porque el millón no cubre la necesidad y habrá muchas colonias, muchas zonas donde no se pueda todavía tener un acceso a este derecho, ¿no? A esta vivienda, ¿no? Pero es el inicio de una gran pues programa, ¿no? Que es necesario en México y también creo que va a motivar a mucha gente para darse de alta en Infonavit, para patrones que pues decirles, oye, pues da de alta a los jóvenes, ¿no? Para que tengan acceso a este tipo de... este programa. Y también va a motivar, porque imagínate un joven que no tenía casa y que ya tiene su casa, su departamento, y pues va a buscar ahí trabajar más y se va a motivar para generar más ingresos. A lo mejor pues ya puede tener un hijo, porque luego pues es una limitante, ¿verdad? Sí, ¿cómo ¿verdad? no? Pues viven con su mamá o con su abuela, ¿verdad? Sí. O con su familia. Hasta los 30 años, ¿no? O más, ¿no? No se van, ¿no? Y eso genera... Hasta los 50, diputado. Imagínate, ¿no? Genera un estrés muy fuerte, ¿no? Dentro del desarrollo personal. Claro. Y esto va a detonar positivamente las emociones y la fuerza para seguir adelante en la vida. ¿Qué es lo que usted nos decía hace ratito? Por ejemplo, si naces y tú sabes que no hay movilidad social en tu país, que así como naces, hagas lo que hagas, no vas a poder lograr pues progreso económico, que es importantísimo, pues sí, me imagino que
somos una sociedad de gente que no es deprimida incluso, ¿no? Sí, sí, bueno, hay mucha depresión y acuérdate que el entorno urbano genera motivación o bienestar o genera depresión. Claro. Si tú tienes un entorno urbano adecuado, parques, una vivienda digna, un ambiente sano, automáticamente te activas, trabajas mejor, estudias más. Te motivas. Pero si tú vives en un barrio muy vandalizado, donde hay pobreza, donde hay violencia, lógicamente empieza a generarse un entorno negativo. Es verdad. Dicen que somos mitad genética, mitad el medio ambiente en el que crecemos, ¿no? Sí. ¿Alguna otra cosa que nos quiera aportar antes de terminar? Agradecer mucho la entrevista, se me hace muy interesante que comuniquemos esto. Y sobre todo, bueno, comentar que este programa en específico es un programa muy importante y yo invito a los empresarios, a los patrones, a que motiven a sus trabajadores a que los den de alta y que valoremos este gran esfuerzo, porque no es un esfuerzo del gobierno, es un esfuerzo de todos, para que se fonde esto. Lógicamente son impuestos, son gente que aporta al Infonavit, al Fobiste, y es un conjunto de esfuerzos, ¿no? Nacionales, ¿no? Claro. Y que esto sirva para generar una dinámica productiva en otras áreas y que entendamos que México puede salir adelante. Pues que así sea, porque yo creo que todos queremos y merecemos vivir bien y tener donde vivir. Muchas gracias por su tiempo, por la entrevista. La oportunidad y por tener la sensibilidad de acercarse con nosotros. Me parece un tema interesantísimo y fundamental. Gracias, diputado, por su tiempo. No agradezcan. Gracias a ustedes. Gracias. Amigas y amigos de La Encuesta es lo mío. Nos vemos la próxima semana, como cada semana. Gracias y hasta la próxima.